Los secretos del libro amarillo. El libro amarillo es la historia extraterrestre de nuestro universo registrada por los propios extraterrestres, que revela sus interacciones y participación con el desarrollo y la evolución de la Tierra. Los extraterrestres trajeron este asombroso libro amarillo a la Tierra, presentándolo a los funcionarios del gobierno de los Estados Unidos en el famoso aterrizaje de la base aérea Holloman en abril de 1964. Este libro fue traducido también por uno de los extraterrestres a la que apodamos Eve-2. Este libro también pone las cosas en una perspectiva diferente, porque las predicciones contenidas en el libro amarillo se habrían recopilado en el futuro como cosas que habían sucedido en su pasado. Aunque esto puede entrar en conflicto con otra información que he recibido, el difunto Bill Cooper, en el informe Creel, afirma que O.H. Creel, un embajador de intercambio de Tifón en Draco, fue una de las principales fuentes de información del libro amarillo. El Creel, o Krill con K, es el nombre que se le da a una especie de lagarto del sistema Draco. El nombre originalmente era el nombre de uno de los embajadores que vino a quedarse en la Tierra después de que el gobierno de Estados Unidos tuvo su primer contacto oficial con ellos. Más tarde, el nombre se utilizó para indicar la especie a la que pertenecía el embajador Krill. El presidente Eisenhower se reunió con nuestro primer embajador alienígena, Krill, el 20 de febrero del 54. Krill ayudó a establecer relaciones diplomáticas con una raza alienígena que se conoció como los Eterianos. Cuando los extraterrestres aterrizaron en Holloman AFB en los años 60, la comunicación fue establecida entre el gobierno de los Estados Unidos y los extranjeros. Durante esta comunicación se alcanzó un acuerdo básico que fue el precursor del tratado formal y las relaciones diplomáticas que siguieron. Los extraterrestres dejaron un rehén en Estados Unidos como garantía de cumplimiento de su parte del acuerdo. El nombre de ese rehén era Krill. En este punto me referiré a como Krill, ya que esta fue la ortografía utilizada en la parte de los documentos que se vieron. Este rehén proporcionó mucha información sobre los extraterrestres que se convirtió en la base del libro rojo, que se completó a partir de la información obtenida de los invitados en una fecha posterior. Para que esta información pudiera circular y debatirse entre los militares y la comunidad científica, se acuñó un seudónimo como código para la información que se había originado en Krill. El nombre en clave, Krill, las iniciales OH significan Original Hostage. También se utilizó para pasar tecnología de los extraterrestres a la comunidad de contratistas de defensa y al programa espacial de Estados Unidos. Krill se enfermó después de unos años y estuvo a punto de morir, pero fue atendido por un médico que finalmente se convirtió en el experto del gobierno en medicina y patología extraterrestre. Krill murió en una fecha posterior. El seudónimo se siguió utilizando para el mismo propósito durante muchos años y puede que esté o no en uso en este momento. Una de las fuentes de los artículos de Krill parece ser Bill Cooper. A lo largo del periodo de 40 años en el que se han observado activamente ovnis en nuestra civilización, se ha recopilado una gran cantidad de datos que a menudo apuntan a aspectos de los fenómenos que han sido suprimidos. Como resultado de la supresión y compartimentación de la información, nuestra cultura se ha fragmentado en varios niveles de realidad, que coexisten y se oponen entre sí. Parte de nuestra cultura no cree o no creerá en la existencia de otras especies, parte de nuestra cultura reconoce su existencia o
la probabilidad de su existencia, mientras que parte de nuestra cultura está interactuando con las otras especies. Estas realidades simultáneas contribuyen a la condición de extrema confusión en la que nos encontramos. La conclusión es que todo el tiempo la humanidad ha sido conducida por un camino falso, un camino que ha estado plagado de capa tras capa de conspiraciones y desinformación. El conocimiento tecnológico y el poder absoluto han sido los motivos del lado humano. La supervivencia ha sido el motivo del lado alienígena, o al menos en lo que respecta a los visitantes alienígenas predominantes. El problema OVNI es un fenómeno multiinstitucional y multidimensional. Hemos establecido que lo siguiente tiene una base de hecho. Las naves de otros mundos se han estrellado en la Tierra. Las naves alienígenas provienen tanto de fuentes ultradimensionales como de fuentes dentro de esta dimensión. Los primeros esfuerzos del gobierno de los Estados Unidos para adquirir tecnología alienígena tuvieron éxito. El gobierno de los Estados Unidos ha tenido rehenes alienígenas vivos en algún momento. El gobierno ha realizado autopsias en cadáveres extraterrestres. Las agencias de inteligencia, las agencias de seguridad y públicas de los Estados Unidos están involucradas en el encubrimiento de los hechos relacionados con la situación. La gente ha sido y está siendo secuestrada, mutilada, asesinada como resultado de la situación OVNI. Existe una presencia alienígena activa, actual, en este planeta, entre nosotros, que controla diferentes elementos de nuestra sociedad. Las fuerzas alienígenas mantienen bases en la Tierra y en la Luna. Se han sacrificado millones de ganado en el proceso de adquisición de materiales biológicos. Tanto los extraterrestres como el gobierno de los Estados Unidos son responsables de las mutilaciones, pero por diferentes razones. Vivimos en un mundo multidimensional que se superpone y es visitado por entidades de otras dimensiones. Muchas de estas entidades son hostiles, muchos no son hostiles. La base de nuestro desarrollo genético y de nuestras religiones radica en la intervención de fuerzas terrestres y no terrestres. La tecnología actual supera con creces la percibida por el público. Se está matando activamente a personas para ocultar los hechos sobre la situación. La CIA y la NSA están tan involucradas que la exposición provocaría el colapso de su estructura abierta. Nuestra civilización es una de las muchas que han existido en los últimos 1.000 millones de años. El núcleo interno de la CIA está profundamente controlado por los grises. La CIA ve la interacción con los grises como un camino hacia un mayor logro científico. La investigación OVNI se ha convertido en un circo hoy en día, y el espectáculo secundario más intrigante y controvertido que bordea los bordes de la cuestión de los silenciadores o los misteriosos hombres de negro. Hay un fuerte atractivo subliminal en estos relatos de visitas de misteriosas figuras de trajes oscuros que intentan silenciar a los testigos de ovnis. La concepción clásica de un MIB, M-I-B, es un hombre de edad indefinida, estatura media y vestido completamente de negro. Siempre tiene un sombrero negro y a menudo un suéter de cuello alto negro. Presentan una apariencia que a menudo se describe como extraña. Hablan con una voz apagada y monótona, como una computadora, y son de complexión oscura, pómulos altos, labios finos, mentón puntiagudo y ojos levemente sesgados. Los propios visitantes se encuentran a menudo en misiones absurdas. Según los informes, se han hecho pasar por vendedores, reparadores de teléfonos o representantes de organizaciones oficiales o no oficiales. Su medio de transporte suele ser coches grandes y caros, Buicks, Lincolns o a veces Cadillac, todos negros, por supuesto. En este punto podría señalar
que su apariencia física también ha incluido seres que tienen la piel gris pálida y que se ha visto que algunos de ellos tienen el cabello rubio. Sin embargo, usan la ropa y conducen los autos descritos anteriormente. La tela de su ropa ha sido descrita como extrañamente brillante o delgada, pero no sedosa, casi como si hubiera sido cortada de un nuevo tipo de tela. Su comportamiento a menudo mecánico ha hecho que algunos los describan como robots o androides. Los ruidos inusuales en el teléfono que se intensifican cada vez que se mencionan ovnis y las voces que interrumpen las conversaciones han llevado a muchas personas a sospechar que sus teléfonos están siendo intervenidos. No se puede hablar mucho de los MIB sin mencionar el nombre de John A. Keel. Sugiere que los ovnis son parte del propio entorno y provienen de otro continuo espacio temporal, que la mayoría de los fenómenos ovni son psíquicos y psicológicos más que físicos. La primera aparición notoria del MIB fue en 1947, en la escena del incidente de la isla Maui, donde algunos escombros fueron expulsados de un disco y posteriormente recuperados por funcionarios, quienes los cargaron en un bombardero del ejército que se estrelló al despegar. Dan Burisch afirma que Road fue la fuente del libro amarillo, que pone las cosas en una perspectiva diferente a la que habría sido Road, al menos según Burisch, un visitante del futuro. Por lo tanto, las predicciones que contiene el libro amarillo se habrían recopilado en el futuro como cosas que habían sucedido en su pasado. Muchas fuentes mencionan la presencia de un ser llamado Road en el Área 51. Hay dos teorías principales con respecto a quién es Road. La mayoría de las fuentes afirman que Road es un extraterrestre, un gris para ser más precisos, y muy probablemente de Zeta Reticulum, aunque no está claro si sería un gris alto o no. Habría sido parte de un programa de intercambio y su principal tarea aquí habría sido proporcionar conocimientos a nuestro científico. Y luego está la versión de Dan Burisch afirmando haber sido uno de los científicos que interactuó con Road y que Road es en realidad un visitante del futuro. En esta versión, varias especies grises serían descendientes de la humanidad y ahora nos visitarían desde el futuro para corregir algunos errores que finalmente tendrán un impacto negativo en la posibilidad de que los futuros humanos grises sobrevivan. Esos errores que querían remediar habrían llevado a un cataclismo en el 2012, que es lo que intentan evitar. Así que se supone que cumplieron su misión o que se equivocaron en la fecha, como suele suceder con sus predicciones. El nombre J. Road se derivó cuando los lingüistas le preguntaron a la entidad cuál era su nombre. Señaló la letra J en un teclado, que es la 10ª letra del alfabeto, y la tecla que cuando se investigó era el número 5 en egipcio o maya. Los científicos tomaron esto para representar que había venido de un sistema estelar a 15 años luz de la Tierra. Según Bob Lazar, dice que esto cada vez que lo menciona porque no tiene otra prueba de que sea cierto, aparte del hecho de que él lo leyó y siempre lo siguió diciendo. Todo lo que leí sobre el sistema de propulsión resultó ser un hecho, pero es realmente inverosímil y aunque trabajé con tecnología alienígena en platillos voladores, todavía me resulta difícil asimilar la cosa física alienígena en sí misma. Pero en cuanto a su procedencia, sí había un libro que era casi como una historia del desarrollo de la raza humana. Fue escrito desde un punto de vista diferente. No creo que esa cosa en particular tuviera un título, pero ahí es donde se nos refirió como contenedores. Cada vez que surgía la palabra humano, siempre se reemplazaba por la palabra contenedores.
La Tierra se denominó Sol 3 en lugar de Tierra. Fue un informe extrañamente escrito. La palabra contenedores se refiere a personas. Ahora, ¿contenedores de qué? No lo sé. Te diré exactamente cómo se veía. Ciertamente fue extraño, ya que fue escrito desde otro punto de vista. Era como un libro de historia de nosotros, como si alguien hubiera estado mirando la Tierra y hubiera escrito una breve historia de lo que había sucedido y cómo se veía todo lo que vivía aquí, y así sucesivamente. Nunca había visto algo así. No sé si realmente existe en alguna parte o si estamos hablando de algo de origen extraterrestre. Al pasar la página sería una imagen de, por ejemplo, una vieja casa de adobe, y al mover la página hacia arriba vería los diferentes niveles de la casa, casi como esos pequeños 3D, las cosas que doblas y ves diferentes vistas, pero era muy suave y clara, con una resolución mucho mayor. Nunca había visto algo así. No sé si realmente existe en alguna parte o si estamos hablando de algo de origen extraterrestre, pero cuando pasas la página puedes ver la superestructura y luego la madera misma, luego los cimientos, allí de nuevo. No hubo referencias a personas, todo eran contenedores. Ahora la gente especula con los contenedores. ¿Están hablando de contenedores de almas? ¿Algo extraño como eso? ¿O es lo opuesto? ¿Es el recipiente el alma y contiene el cuerpo? Eso es demasiado lejos para que yo lo entienda. Pero estaban hablando de la preservación de los contenedores y de los únicos que son, extremadamente únicos. Esa vida como la nuestra fue muy difícil de encontrar. Por cierto, este libro, si se da la vuelta, son dos libros juntos. Uno está al revés. De esta manera es una especie de historia básica de la Tierra. Le das la vuelta y lo lees al revés. Y tiene que ver con el retículo 4, como lo llamaban, que trataba de la civilización alienígena. En efecto, era una historia de la Tierra desde una perspectiva alienígena y luego, por otro lado, una supuesta historia y perspectiva sobre el retículo 4, que presumiblemente es el planeta del que proceden. Pero por supuesto no puedo dar fe de la validez de la información allí. Desafortunadamente, cuando abrí el libro por primera vez, tal como estaba y como estaba jugando con las páginas y los dibujos allí, pasó algún tiempo antes de que me diera cuenta de que tenía que ver con gran parte de la civilización alienígena. ¿Se construye este libro amarillo? Como probablemente ya se habrá dado cuenta, este libro amarillo proporcionado por los Evans no es realmente un libro. Se ha descrito como un bloque rectangular de cristal. Este bloque de material extraño, de naturaleza y apariencia transparentes. Pareciera estar construido con un material de tipo fibra de vidrio pesado y transparente. El borde del libro es de color amarillo brillante, por lo que se le conoce como el libro amarillo. El libro amarillo, cuando se usa, reaccionaría con la gente presente viendo el futuro posible. Se señaló que la interacción humana y las emociones humanas traerían inestabilidad a la providencia de la información que se veía. ¿Dónde está ahora el libro amarillo? Como señaló anteriormente Bob Lazar, es en el área 51, lo que tiene sentido. Ha habido rumores de que hay más de uno. ¿Dónde estarían? En Wright-Patterson, Los Álamos. ¿Cómo funciona? El lector simplemente mira la superficie transparente y de repente aparecen palabras e imágenes. Cuando coloque el libro cerca de sus ojos, comenzará a ver estas palabras e imágenes parpadeando ante usted. De la pantalla aparece una serie interminable de historias y fotografías históricas. El libro amarillo cuenta la historia de la vida de los Eben, su exploración del universo, su planeta, su vida social y otros aspectos, incluida la relación de muchos años de los Eben con la Tierra. Habla de su primera visita a la Tierra y muestra la Tierra como era en esos días.
El libro amarillo sigue y sigue y sigue. No creo que nadie sepa cuánto tiempo dura o que hay alguna forma de encontrar el final del libro. Afirman que se necesitaría toda una vida para leerlo y otra vida para comprenderlo. Se afirma que el asesor científico del presidente estableció un récord de 22 horas seguidas. Además, no hay forma conocida de dejar de leer en un lugar en particular. Dejar el libro amarillo y luego reanudar en el mismo lugar. Una vez que dejas el libro amarillo y lo vuelves a tomar más tarde, el libro comienza desde el principio. En otras palabras, el problema de leer el libro amarillo es que uno debe empezar de nuevo desde el principio una vez que lo deje. Si le tomó 12 horas llegar al evento 564 y luego lo dejó, tendría que comenzar de nuevo con las primeras palabras e imágenes mostradas durante su primera lectura y solo una vez que haya pasado la marca de 12 horas. Aparecerá nueva información que no habías visto en la sesión anterior, ahora aparecería. Como ejemplo de lo que está en el libro, los Eben afirman que nuestro universo se expande durante unos 25.000 millones de años. Luego se contrae de nuevo a su forma inicial. Una vez que el universo se contrae, vuelve a expandirse, repitiendo todo el proceso. Esto es considerado y referido como la duración de la vida del universo. Por los Evans y nosotros nos referiremos a esto como la teoría de la inflación. En octubre de 1987, el investigador de ovnis, George Andrews, pudo contactar con éxito a uno de los nórdicos no asociados con los grises, a través de una mujer en California. Los siguientes son los comentarios hechos por el extraterrestre. Si fueras una cultura a punto de invadir, con un florecimiento de naves apareciendo en los cielos y corriendo el riesgo de ser atacado, ese es el tipo de la guerra. Entran seres ligeramente menos evolucionados. Crearía una intensa confusión y desacuerdo con solo inferencias de su presencia, inferencias que a su vez causarían un desacuerdo muy controvertido. Los grises son pequeños demonios insidiosos. Hicieron exactamente con nosotros lo que están haciendo aquí, contigo. No estás al borde de una invasión, no estás en medio de una invasión. La invasión ya ha tenido lugar. Se encuentra simplemente en sus etapas finales. ¿Qué invadirías? Aquí él describe el plan operativo de los grises desde el principio. Irías a la más secreta de las comunidades dentro de una sociedad. En el caso de Estados Unidos, te infiltrarías en la CIA, te harías cargo de algunos de ellos y te harías cargo de parte de la KGB. Crearía una gran disensión y desacuerdo entre las facciones del público en general. Algunos grupos dicen que han visto ovnis, otros dicen no, esto no es posible. Involucraría a dos países importantes en un desacuerdo filosófico idiota en curso, de modo que mientras la Unión Soviética y los Estados Unidos luchan constantemente de un lado a otro sobre quién tiene qué porción de territorio, o si uno invade Irán o uno invade Afganistán o lo que sea, si uno desmantela una ojiva nuclear o el otro desmantela otro grupo de ojivas, usted se sentaría y reiría si tuviera la capacidad de reír. De hecho, te presentarías a alguien en un grupo que te protegería, pensando que tenías un secreto más que secreto y un conocimiento más perfecto de algo que cualquier otra persona en este planeta. Y te codiciarían a ti, y a ti confiarían su propia codicia. Y tú confiarías en su propia estupidez masiva para atraparlos, y lo harías en ambos lados. Te mostrarías a una parte de la población masiva para involucrar aún más a las facciones del gobierno en un intento de callarlos, para mantenerlos aún más ocupados en callarlos
y tratar de evitar que salga más información sobre los ovnis. Tendría que la población en masa llegar a un estado en el que desconfiaran del gobierno. Oh, ¿por qué no nos creen? ¿Por qué no pueden entender que estas cosas realmente están sucediendo? No estamos locos. Entonces, tendrías batallas constantemente sobre si los ovnis existen o no existen. Tendrías al público y al gobierno en la garganta del otro. Te pondrías dos superpotencias importantes en la garganta del otro. Han creado grupos como los ricos, pero satisfechos, y los pobres. Plantarías las semillas de un descontento masivo. Con el tiempo, es posible que haya algún espectáculo de barcos o de naves que desembarcan en la década de 1990, uno o dos, para cuando hayan aterrizado tenga la seguridad de que tendrán el control total. Comenzará a hacer cruces y más cruces, generación tras generación, sobornos al gobierno con algunas cositas y un sistema tipo Star Wars. Tientan a la Unión Soviética con un sistema láser mucho más fino de lo que cualquiera de sus propios científicos podría pensar. Y siempre tienes esa sutil inferencia, solo en el límite de la conciencia, para que los ovnis no parezcan creíbles. Sin embargo, lo mantienes en secreto y lo haces parecer tan loco que nadie les creería. Además de eso, desataría fuerzas que querrían matar a los contactados ovnis si revelaran que la CIA está lidiando exactamente con las mismas cosas que la víctima que ha tenido el contacto. Tal vez en 1 o 200 años, a partir de ahora, algunos de los grises incluso se mezclarán físicamente y es posible que hayan algunas criaturas caminando que son prácticamente híbridos entre los grises y su propia raza. Por ahora, cualquier cosa que camine se parecerá mucho a ustedes. Es más simple, se mantiene bajo el pánico masivo. Todos los que tienen experiencias con ellos, con los grises, estarán en desacuerdo con el gobierno. Para agregar a eso, entraremos en una fase completa de terremotos tras terremoto y agitación tras agitación. El núcleo interno de la CIA está profundamente controlado por los grises. La CIA ve la interacción con los grises como un camino hacia un mayor logro científico. Una razón por la que estás viendo tantos tipos diferentes de ovnis es que otras culturas están observando con sumo interés. Científicos de otras culturas llegan para observar. Los grises no solo se han apoderado de las agencias de inteligencia, también se han apoderado de lo que esas agencias llaman grupos marginales lunáticos. Bueno, eso es lo que tenía que decir el nórdico. La fuente de esto también hace el siguiente comentario. El mal supremo es esa forma enmascarada de complacencia psicológica que lleva a uno a adherirse a una filosofía de grupo en lugar de ganarse los propios horizontes. Tan pronto como adquiera la conciencia de ser un grupo especial elegido, estará en un camino hacia una caída. Esa es la semilla de la destrucción en cualquier sociedad y cultura, y la deja vulnerable. También será la eventual destrucción de los grises. No ven su error. Es la misma debilidad de la que se apoderan, la que es su propia debilidad inherente. Tratar de cambiar a un grey, a un gris, o a un tipo de culto de persona estelar o un miembro de la CIA es inútil. Sucederá, pero todo a su debido tiempo. Es el espíritu que hace que cualquiera se ponga de pie y esté en desacuerdo con algo que es falso e incorrecto, que será la espina en el costado de los grises y las otras fuerzas que tienen aliado con ellos. Y no te olvides
de suscribirte a mi canal.